A orar, hermanos, por favor. Padre Celestial, agradecemos en esta mañana la bendición y la oportunidad de poder levantar nuestros cantos y manifestarte el amor a ti, a tu verdad, a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado para rescatarnos. Y ahora, Padre, para suplicarte que nos ayudes para declarar tu verdad y que nos ayudes para guardarla en nuestros corazones para que tenga el efecto deseado, el efecto anhelado de transformar nuestra alma en la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Padre, somos pecadores, rogamos que perdones nuestras muchas faltas y suplicamos que a través de tu Hijo Jesucristo nos recibas en este acto de adoración y que te glorifiques y bendigas tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros, de los que escuchan tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén. Bueno, hemos considerado ya que el salmista estaba en un punto de aflicción, de angustia, y cuando estas cosas ocurren, sabemos que la fe se eclipsa, ¿verdad? La fe es capturada por la incredulidad, vamos a decirlo de esta manera, y hemos entendido que gran parte de la solución para salir de la aflicción, de la depresión, para encontrar consuelo en estos tiempos de aflicción, es ejercer la fe. Y esta fe tiene que recargarse en el cimiento firme que es la palabra de Dios, ¿no? Tiene que recargarse nuestra fe en la persona, en la palabra de Dios. Esta es la fortaleza, el fundamento inamovible en el cual debe recargarse nuestra fe. Claro, hemos considerado que nuestra fe ha sido puesta en Cristo, que nuestra confianza ha sido puesta en la verdad de la revelación divina y en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué hemos de poner la fe en esta palabra? Porque es la palabra absoluta, ¿no? La palabra, la verdad de Dios. Dijo Cristo hablando acerca de esta su palabra, diciendo y prometiendo su segunda venida, y en Mateo 24:35 dijo él: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y sabemos que en el contexto él advierte y dice a sus oyentes: en los días de Noé, Dios había prometido que vendría el juicio del diluvio, y los hombres no lo creyeron y fueron arrasados por este juicio divino. La palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es segura. Isaías 48 nos dice que la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y también así el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 24 y 25, citando este pasaje de Isaías, diciendo que la flor se cae, que se seca la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y él agrega esta parte en el versículo 25, ¿no? Dice: y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido dada, ¿no? El Evangelio es tan firme, tan seguro como todas las promesas que ya se han cumplido, que fueron dadas en el Antiguo Testamento y que fueron corroboradas con la venida de Cristo. Entonces, este es el tema de este párrafo: la fidelidad y la inmutabilidad de la absoluta palabra de Dios, ¿no? Este es el tema de este párrafo del versículo 89 al versículo 96. La fidelidad y la inmutabilidad de la absoluta palabra de Dios. En esta sección el salmista reconoce y exalta estas cualidades divinas, y resaltando que él ha sido beneficiado con esta verdad y que gracias a esta verdad
él ha podido sostenerse en medio de la aflicción. Es lo que nos dice él. Esta verdad, si en la verdad de Dios no me hubiera yo deleitado, dice, hubiera perecido. Me hubiera conquistado la desesperanza, me hubiera conquistado la depresión, me hubiera derrotado el conflicto, hubiera perecido en la prueba. Pero gracias a la palabra, a que me recargué en ella, a que me apoyé en ella, pude pasar la aflicción. Y nosotros sabemos que al recargarnos en esta verdad podemos transitar por todo el trayecto de nuestra vida en este mundo y llegaremos vencedores y victoriosos delante de la presencia de Dios, ¿no? Porque las promesas y la verdad de Dios son siempre una orientación para nosotros, son como la brújula para el navegante, ¿no? Sí, es para nosotros, ahora ya no se usa la brújula, algunos las traen de adorno ahí arriba de su carro en el tablero y la ponen ahí, ¿verdad? Pero nunca se fijan si van para el norte o el sur. No la usamos. Algunos de nosotros somos bastante ignorantes respecto a cómo se usa y cómo se beneficia uno con la brújula, pero hablando de la vida, hablando de la orientación que nosotros necesitamos para vivir, la Biblia representa como norma de fe y práctica esa brújula que nos va a orientar, ese consejo que nos dice qué hacer, ese consejo que nos dice hacia dónde debemos dirigirnos en los momentos difíciles de nuestra vida, ¿no? Y en la vida cotidiana, por supuesto, ¿no? Ella es nuestro sustento en medio de esta peregrinación. El párrafo concluye con el salmista completamente transformado, emocionado, diciendo, bueno, la perfección de esta creación es una cosa, pero al mirar la perfección de tu palabra, me quedo perplejo, ¿no? Es lo máximo que he contemplado. Ahora, como una nota introductoria antes de iniciar el comentario del pasaje, es menester señalar que a nosotros nos ha tocado vivir en este año 2022 en una época y en una cultura donde prevalece la cultura antropocéntrica y la cultura es pragmática, hacemos lo que el mundo hace normalmente, lo que es más fácil. ¿Cómo lo podemos resolver rápido? Ahí está la persona frente al oficial después de haberse pasado el alto y no quiere que se lleven su carro al corralón y tampoco quiere ir a las oficinas administrativas. Creo que hasta los gatos vienen a escuchar el evangelio. Entonces, eso es bueno. Bueno, no sé qué tan bueno será, pero aquí el hermano Edgar ya lo adoptó. Entonces, solucionado el problema del gato, volvemos al... Entonces estábamos con que en nuestra época y nuestra cultura prevalece el pensamiento antropocéntrico. Y es que hay que recordar, ¿no?, que el movimiento del humanismo que se registró hace ya como 600 años, en el siglo XIV, todavía sigue influyendo y prevaleciendo en nuestra cultura. Es decir, ¿cuál es el pensamiento? La idea básica del humanismo consistía desde la caída. A fin de cuentas, esta es la razón del por qué al hombre moderno le choca escuchar lo que veremos el día de hoy, que Dios y su palabra son absolutos, que Dios establece las normas, que Dios establece las reglas, que Él las impone como Dios y como creador y como juez a los hombres, y que no les pregunta si están de acuerdo ni ha hecho una encuesta para ver si lo aceptan en Canadá o para ver si lo aceptan en los Países Bajos. No hay encuestas. Dios ha impuesto su ley y su palabra. Son absolutos morales, no pueden ser desviados, no pueden ser evadidos. Y aunque
El antropocentrismo siente que con estos valores, esta es la razón, ¿no? El antropocentrismo, el pensamiento, la filosofía de yo soy el centro, yo soy lo más importante de la vida, yo decido, ya estoy grande, yo sé cómo debo vivir, no necesito que nadie me diga, yo tengo mi pensamiento autónomo, tengo 18 años, eso no es cierto, ¿no? El pensamiento joven es así, no, se quiere liberar del yugo paterno, se quiere liberar del yugo de la escuela, se quiere liberar de todos los yugos que existen, ¿no? Porque quiere ser que libre, dice libre, quiero ser libre. Se siente carro de alquiler, ¿no? Ya ve que es taxi o libre, se siente, quiere ser libre, ¿no? Entonces se vuelve medio locochón, ¿no? Y por eso... esta es la razón por la cual el mundo no recibe los absolutos divinos. Le parece que como que cuando Dios establece sus absolutos, siento como que me está empujando, ¿no? Siento como que me quiere desplazar, como que invade mi libertad, como que mi autonomía y mis derechos humanos están siendo violentados porque Dios quiere que yo siga lo que Él dice. Y yo no lo quiero seguir, yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, las sospechas son confirmadas, ¿no? Las personas que tienen ese pensamiento, lógicamente, les ha dominado el antropocentrismo. Sienten que ellos son el non plus ultra y que van a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y como Dios no actúa ni juzga esa actitud inmediatamente, sino que ha señalado un día de juicio más adelante. Entonces el hombre dice, ya ves, mira, yo soy libre y hago lo que quiera y mira, que no me pasa nada. Hasta se atreve a decir, que me caiga un rayo si es verdad la palabra de Dios. Y no cae ningún rayo, ¿no? Dice, ya ves, tengo razón, Dios no existe. Y ya probó con esa tontería, ¿no? Que Dios no existe. Entonces, este pensamiento antropocéntrico, él niega los absolutos, se opone y es lo que domina y prevalece en nuestro mundo, ¿no? Y claro, ¿no? Entendiendo que el humanismo nació hace casi 600 años para el hombre moderno, ¿sí? Regresar al teocentrismo, regresar a colocar a Dios en su posición de dominio y control y soberanía, significa para él, dice, estamos retrocediendo 600 años, estamos volviendo al humanismo, volviendo al teocentrismo al cual derribamos hace 600 años y ahora quieren volver a poner a Dios en el centro y que domine y que controle y dicen, no, ya es un mundo tecnológico, no queremos eso. Y bueno, nos enojamos cuando, siempre pongo esta ilustración, ¿no? Nos enojamos cuando algún presidente, en lugar de contentarse con sus 6 años que le tocan gobernar aquí en nuestro país, siempre está haciendo planes para decir, a ver si me puedo quedar otros sexenios o si me puedo quedar así como Porfirio Díaz, a ver, ¿sí? Y no quieren durar nada más, están en el centro y el hombre se ha sentado en el centro de su antropocentrismo como rey y señor y ya le gustó, quiere vivir así y dice, no, yo estoy feliz así, no me vengan como con que tengo que arrepentirme, con que tengo que volverme a Dios y tengo que reconocer la Biblia y aceptarla como la palabra específica para mí, no quiero, y se pone como loco, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está el papá y la mamá ya diciéndole a X joven, vente, vamos al culto. No, y se agarra de la cama y se agarra y no quiere ir, ¿verdad? Entonces se opone. Bueno, después de esta parte de la introducción, entonces regresamos al párrafo, versículo 89. El párrafo desde el versículo 89 al 91 nos muestra la fidelidad y la inmutabilidad de la absoluta palabra de Dios. Y nos dice el salmista, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Aquí otra vez vuelve a ubicarse, ¿no? Para las personas que no lo han escuchado, quizás
tenemos aquí una división, ¿no? Lo que llamamos el piso de arriba, donde está Dios, el cielo. ¿Y qué dice que está ahí? Es su palabra eterna, ¿no? La palabra de Dios permanece, dice, para siempre. Aquí están los cielos. Nosotros pertenecemos al piso de abajo, ¿sí? La tierra, lo terrenal. Aquí están los hombres. Este es el lugar donde Dios tiene asentado su trono, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos la realidad de nuestro mundo, no simplemente ignorando a Dios, sino entendiendo que Dios es la causa primera de todas las cosas. Por su palabra fue creado la tierra y los cielos y todas las cosas que hay aquí. Y por su palabra, gracias por su palabra, existimos y el hombre fue creado, y por lo tanto nos establece leyes y reglas y normas. Entonces el salmista está volviéndonos en nuestra mente y diciendo: acuérdate, Dios es la causa primera, Dios es el rey, Dios es el juez, Dios es el que domina y reina. Él dirige los hilos de este mundo de acuerdo a su plan y su proyecto y su propósito. Tú eres solamente un efecto, ¿sí?, de la voluntad de Dios, que es la causa primera. Él es el creador y tú eres una criatura, ¿sí? Él ocupa el centro, Él es la causa de todo. Todas las cosas son hechas para su honor y su gloria. Y tú eres una criatura que se debe sujetar a este sistema. Te debes sujetar a este proyecto. Si no lo haces, sufrirás eternamente las consecuencias. No puedes mover con tu mano izquierda, ni con tu mano derecha, ni con tu pie, ni con tu computadora, ni tu celular. No puedes mover un ápice de este proyecto y de este plan. Este plan ha marchado desde el principio, antes que nosotros naciéramos. Y el salmista dice: tu palabra está en los cielos para siempre. ¿Sí? Han pasado, versículo 90, han pasado generaciones y generaciones, y ahí está tu verdad. Tú hiciste la tierra, y la tierra continúa en todo el diseño, en todo el procedimiento. Creaste las plantas, y las plantas siguen produciendo el fruto que tú diseñaste. Aunque estamos hablando, ¿no? Si ponemos en la línea del tiempo que usamos, el salmista vivió 1000 años antes de Cristo, ¿no? Pero ya para la historia del salmista, ya desde Adán hasta Abraham, así vamos a poner aquí a Abraham, habían pasado 2000 años, otros 1000 años hasta la venida de Cristo, y así nos vamos, ¿no? Más o menos aquí tenemos otros 2000 años, y ya esto ya se puso color de hormiga, ¿no? Porque el mundo no ha durado millones y millones y millones y millones y más millones, y todos los millones que ustedes quieren acumularle ahí, hasta donde alcancen a contar en varias noches seguidas, así, casi toda su vida, y no van a pasar los millones de millones, ¿no? ¿Sí? Entonces, el salmista declara: ya han pasado, desde que yo estoy aquí, ya han pasado muchos años. ¿Verdad? Estoy equivocado, ¿quién me cuenta, no? Desde el salmista hasta Abraham, y luego 2000 son como 3000 años, ¿no? Pero bueno, entonces, el salmista declara que han pasado muchas generaciones, y ya se ha visto que la palabra de Dios que fue dada por él permanece, ha permanecido. La versión Peshitta en el versículo 89 traduce así: tú eres eterno, oh Jehová, y tu palabra está firme en los cielos. O sea, por un lado se afirma la eternidad de Dios, y por otro lado la inmutabilidad de su palabra. También la versión antigua, ¿no? Versión siriaca antigua traduce: para siempre eres tú eres eterno, Dios,
y tu palabra está firme en los cielos. O sea, está declarando las dos cosas, ¿no? La eternidad de Dios y la eternidad y la inmutabilidad de su palabra. Dios es absoluto, su palabra es eterna, su palabra es absoluta, es inmutable. No solo se deja ver en la sucesión de familias, de imperios que pasan y pasan y pasan, sino que también dice el salmista en una analogía, la permanencia de la tierra con sus montañas, con sus ríos, con sus mares, no han cambiado desde que fueron creados. Toda la creación que Dios estableció desde el principio persevera en su diseño. Es decir, sigue según la ordenación y el diseño que recibió de su Creador. No ha evolucionado. Los perros siguen ladrando como ladraban al principio. Los gatos siguen introduciéndose también como lo vieron ahorita. Las vacas siguen produciendo carne y leche, igual que siempre lo han hecho. La tierra sigue dándonos su fruto y cada semilla sigue dándonos la tortilla y el pan que nos comemos a cada día, ¿verdad? Todo el escenario que Dios construyó para el desarrollo de sus propios planes continúa obedeciéndole, ¿sí? Y ella, dice, la tierra persevera, dice el versículo 91, por tu ordenación perseveran hoy todas las cosas creadas, porque todas ellas te sirven, son tus servidoras, la creación es tu sierva. Toda la creación sigue fiel a su diseño. Como veremos más adelante, hay un prietito en el arroz, ¿verdad? Un prietito que no sigue conforme a las reglas y normas que Dios ha establecido, ¿verdad? Y que se ha salido del cauce. Sabemos que es el hombre, ¿no? Que ha desobedecido. Hermanos, los ciclos de las estaciones, la sucesión del día y la noche continúan inalterables y obedientes. No han fallado. Entonces, el salmista nos llama a mirar la fidelidad y la inmutabilidad de Dios en la creación y dice, vean la tierra, continúa la noche y el día, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. ¿Sí? Y no es clase de ciencias naturales ni de ecología. Continúan las cosas. Y nos dice él que esto es una enseñanza para nosotros, así lo debemos de tomar. Eso nos está indicando la inmutabilidad y la continuidad de los ciclos en la tierra. Eso nos está indicando que todo ello es una sombra de la firmeza de la verdad de Dios que está en el cielo. Todo eso indica que la verdad y las promesas de Dios que Él nos ha dado son igualmente, ¿qué? Firmes y seguras. Más firmes que los ciclos, que cualquiera de nosotros ya han pasado tantos años y los ciclos siguen igual. Es decir, si Dios no ha fallado en la continuidad y en la existencia de las cosas terrenales, la pregunta sería, ¿acaso cambiará con respecto a las promesas y la verdad que Dios nos ha dado en su palabra? La respuesta es que no, ¿verdad? Que no va a fallar y no va a cambiar. ¿Acaso fallará en la provisión de gracia para sostener y preservar a sus hijos? Es como si dijéramos, no va a haber verano el próximo año. Y algunos ya estarían desesperados y no voy a poder ir a Cancún y no voy a poder irme de mis vacaciones en el verano. No, no va a haber noche, no me voy a poder dormir porque si no oscurece no me puedo dormir. Los ojos se me ponen así como si trajera un palillo, ¿no? Y no puedo dormir si no oscurece. Entonces, imagínate, ¿fallará entonces? No, dice, no va a fallar. Hoy al rato va a seguir circulando el sol, sale como glorioso, dice, de su tálamo y da su giro y termina el día, ¿no?
Algunos dicen que estoy loco, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que así es. Algunos dicen que la que gira es la tierra, ya veremos algún día cuál es la verdad. Sí. Pero el punto, ¿no? Pudiera fallar la provisión de misericordia cuando los hijos de Dios estemos bajo aflicción. ¿Cuál es la respuesta? Dios nos dice, no, es más fácil que falle la noche y el día, es más fácil que falte la primavera o el invierno, lo cual no ha sucedido desde que el mundo fue creado, pero Dios nos dice, es más fácil que pase eso, que una de mis palabras que yo he dado falle. Entonces lo volvemos a escuchar. Cristo dijo, es más fácil que los cielos y la tierra desaparezcan, que ya sabemos qué es la iota, ¿no? Una palabra, así chiquita, una iota y una tilde. Es más usadas en el lenguaje hebreo. Es más fácil que falte una coma y una rayita de estas que mi palabra, ¿sí? Es más fácil que se termine el sol y la tierra que una de estas cosas que yo di en mi palabra fallen o falten. ¿Me explico? Entonces, Lucas 16, 17 nos dice ahí, el Evangelio de Lucas en el capítulo 16 y en el versículo 17, Cristo dice, muchas veces repitió sus enseñanzas, y nos dice aquí en el versículo 17, empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley. Una rayita de estas. Entonces, Dios es muy fiel. Dios es inmutable en su proyecto, en su propósito, y no lo dice, no lo advierte. Santiago 1:17 nos dice, ¿no?, que en Dios, ¿no?, hablando de que Él había regenerado a sus hijos, y dice, no, Dios no va a cambiar su propósito, en Él no hay sombra ni mudanza de variación. Él no va a cambiar respecto a sus propósitos redentores que tiene en relación con sus hijos. Si nos regeneró y ha dicho que hemos de ser primicias de sus criaturas, esto sucederá sin lugar a dudas. El que comenzó en vosotros la obra, Filipenses 1:6, la terminará. No fallará. Entonces, aunque estemos en medio de pruebas o aflicciones, como el diablo quiere tentarnos, ya te dejó Dios, ya te abandonó. Mira, no tiene cuidado de ti, mira cómo estás sufriendo, mira qué enfermedad tienes, mira qué aflicción te llegó, mira qué prueba te está pasando. Y el diablo te dice, cúchila, deja a Dios en la tentación, ¿verdad? Pero la palabra nos dice, no debes de temer, aunque estemos en medio de pruebas y aflicción. Nuestro corazón pudiera tambalearse, nuestra fe pudiera eclipsarse un poco, pero esto no debe conducirnos a pensar que las promesas de la palabra de Dios puedan fallar, ¿no? Eso es algo imposible. Es más fácil que se derrumbe la tierra y que se derrumben los cielos a que una sola de las palabras de este libro dejen de cumplirse, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el salmista. Así pues, aunque la creación no puede enseñarnos acerca de la salvación, o sea, un árbol de aguacate pues nos va a dar un aguacate, pero no nos puede decir un versículo, no hay versículos escritos en cada hoja del aguacate, ¿verdad? Hasta lo que sabemos. Pero aunque la creación no puede enseñarnos acerca de la salvación, sino solo la Escritura, la creación rinde su testimonio constante acerca de la fidelidad y la inmutabilidad de la palabra y las promesas de Dios. Y Dios mismo, vea usted Jeremías 31, Dios mismo liga su propia creación con la revelación de su palabra. Dice, Dios mismo corrobora la afirmación del salmista, capítulo 31 y versículo 35 y 36, dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jeremías 31, 35.
Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Qué ha dicho el que creó, el que hace estas cosas? Si estas leyes faltaran delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. O sea, Dios va a cumplirle a Israel, al Israel espiritual, va a cumplir a su iglesia, va a cumplir a cada creyente cada una de sus promesas, cada una de su palabra, tan seguro como ha sido inalterable la continuidad del día y la noche, del verano, del otoño, del invierno y el sustento de nuestra creación, ¿no? Entonces, cada vez que vemos repetir esos ciclos repetitivos, nos ayudan a entender. Imagínese cuántos días ha vivido usted. Y Dios ha tenido que decirle, atento con el ciclo del día, atento, que eso quiere decir que yo soy fiel a lo que digo. Y constantemente nos está diciendo, atento, 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 atento. ¿Cuántos días? Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Nos está recordando en el día, en la noche, en la primavera, en el verano, en el otoño, en el invierno. Nos está recordando que yo soy fiel en todo lo que digo. Mi palabra permanece. Y nosotros como que de repente nos despegamos de ese mensaje que Dios nos está dando cada día. Entonces, en segundo lugar, volviendo al Salmo 119, en el versículo 93, desde el 92 al 94, nos dice el salmista, ¿no? que la firmeza de la inmutabilidad de la palabra se constituyen para él y para cada creyente en esperanza para el tiempo de aflicción y en realidad para todo tiempo. Nos dice, si tu ley no hubiese sido mis delicias, ¿sí?, la aflicción me hubiera consumido. Por lo tanto, dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque no solamente me han sacado de la aflicción, pero con ellos me has vivificado, me has animado cada día, me has animado por todos, por tuyo soy yo, guárdame, ¿sí?, porque he buscado tus mandamientos. La firmeza e inmutabilidad de la palabra se constituye en esperanza, no solo para el tiempo de aflicción, también se constituyen en sustento, en vivificación para todo tiempo. Debemos escucharlo. Para el hombre natural, el hombre no regenerado, incluido en esto el ateo, ¿no? La palabra de Dios le parece locura y desvarío. Sin embargo, para aquellos a quienes Dios les ha dado ojos para ver y oídos para oír, la palabra de Dios se constituye, como el propio salmista ha dicho, ¿no? Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una lámpara para nuestros pies. ¿Sí? Aquí es muy fácil que salgamos de nuestra casa, ya no la sabemos de memoria. Sin embargo, cuando vamos en la noche, en la madrugada al patio, porque se oye un ruido de algún gato que pasó por allí, entonces, y luego si a usted le gusta andar descalzo, lo cual es un peligro desde la perspectiva del hermano Omar, se puede uno tropezar con las sillas del comedor, con las sillas de la cocina, con la pata de la mesa que está allí, que no lo ha visto usted y no se va a quitar. Y sabemos que duele un poquito. A veces se fracturan los dedos, sobre todo el más pequeño, ¿verdad? Que le dimos una patada y si hay por ahí un clavo, una piedra, entonces usted va a gritar, ¿no? Y esa salida nocturna a la cocina, al patio, le puede costar gritos y dolor, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos. Si uno viviera en un rancho, entonces la cosa sería diferente, ¿no? Aquí de cuando en cuando te pudiera salir descalzo al patio en la noche, sin lámpara, y te pudiera picar un alacrán o una araña, ¿no? Pero en los otros lugares, en el rancho, en el monte, pudiera aparecerse una serpiente, una víbora o cualquiera de estos otros insectos, ¿no?
Entonces sería muy malo que saliéramos sin protección, ¿no? Que saliéramos sin una lámpara para ver y con los zapatos bien protegidos, ¿no? Cuando nosotros hacemos caso del consejo de toda la palabra de Dios, esta se constituye en una luz que nos impide, en una luz que nos estorba. No te juntes con esos maleantes. No es mi papá ni mi mamá que me están diciendo, es Dios que nos dice que la compañía de los malvados te va a podrir tu vida. No te juntes con ellos. Y ahí va el necio y terco. Y ya sabemos lo que va a suceder, ¿verdad? Sí. Va a lamentar. ¿Sí? Lámpara es para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Nos dice cómo debemos irnos, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? La palabra de Dios nos orienta diciéndonos qué somos, ¿no? Lo que siempre ponemos aquí en el sentido. Estas palabras son un poco rimbombantes, ¿no? Pero en el sentido ontológico, la palabra de Dios nos dice, ¿qué somos? ¿Qué soy? Algunos salen hasta en la televisión, ¿no? Porque se quieren convertir en tigres y se modifican y se operan las orejas puntiagudas. Y la Biblia nos dice, ¿qué somos? Somos una criatura. No evolucionamos, somos criaturas de Dios. En sentido ético y moral, ¿sí? La palabra de Dios nos dice lo que es el bien y lo que es el mal. No nos toca a las criaturas definir qué es el bien y el mal. No nos toca conceptualizar. De repente una persona nos encontramos así y que nos dice, no, es que tú piensas eso, ¿no? Tú crees en tus mandamientos, pero yo no. Yo he fabricado mi propia escala de valores. Para mí la mota no es mala, para mí es buena. Para mí, aunque los persigue, la coca también, la coca de la blanca, no de la otra. También es mala, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, los diabéticos no sé qué dirán, pero el punto es ahí, ¿sí? Y dice, no, para mí no es malo. Y tiene su propia escala de valores, ¿no? O sea, Dios nos ha dicho, tú eres una criatura. Dios define lo que es bien y lo que es mal, cuáles son los valores absolutos. No los vamos a definir nosotros. La criatura no define, la criatura obedece. Pero como está invertida el pensamiento, no es teocéntrico, sino el hombre se ha encaramado en esa posición que le queda ridículo y le queda grande el traje y es fantasioso su pensamiento. Pero él piensa que está muy bien. Él piensa, él echa la culpa, dice, ¿cómo es este mundo? Mira nomás cómo está. ¿Sí? ¿Y por qué está así? Son las consecuencias del pensamiento antropocéntrico. Todo el mal que ocurre en este mundo es porque el hombre se salió de su diseño. Se salió de considerar a Dios como el centro y el objeto de su adoración y ha comenzado a desbalagarse haciendo lo que se le antoja, ¿no? Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Dios? No. El culpable es el hombre por transgredir todos los mandamientos. Entonces, en sentido epistemológico, esto siempre me confundía a mí en la escuela porque me decía, ¿qué es eso? Sí, se oye muy feo. ¿Sí? El sentido epistemológico quiere decir, ¿cómo sabemos que sabemos? ¿Cómo sabemos que nuestro conocimiento es verdadero? Y lo sabemos porque Dios lo ha dicho, ¿no? Porque lo señala Dios en su palabra. Él nos dice el verdadero significado de las cosas. El significado de la vida no lo enseña. Y en sentido teleológico, la palabra de Dios nos dice cuál es el fin y el propósito. El fin y el propósito de la vida, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Sí? Dios nos ha creado, nos ha hecho para su honor y su gloria. Debemos vivir obedeciendo sus mandamientos. Ese es el significado de la vida. Cuando tú vives de esta manera, estás viviendo bien. ¿Sí?
Cuando vives de esta manera, estás viviendo bien. A los ojos de Dios eres una persona que está viviendo correctamente, que ha interpretado correctamente su existencia, ¿no? ¿Sí? En este sentido, nos deleita el saber, ¿no? La verdad, nos deleita el entender el propósito de la vida, el propósito de nuestra existencia, y este conocimiento nos da una verdadera esperanza genuina para vivir. Sabemos que estamos aquí en forma temporal y que vamos a un mundo maravilloso, ¿no? En el futuro, para toda la eternidad. Ese es el sentido de la vida. Y las personas que no lo creen así, que se han colocado en el centro, no, la vida es para que yo me divierta, para que yo haga lo que yo quiera, y siempre tiene que ver con la indisciplina, la desobediencia y la locura. Algunos locura parcial y en otros locura total. Pero se vuelven locos, ¿no? Dan cosas contra el aguijón hasta que finalmente los toma una enfermedad, los toma un accidente, los toma una tragedia y perecen, ¿no? Y entonces, Dios, ayúdame, me estoy muriendo. Sí, a veces ya es demasiado tarde, ¿no? El conocimiento de Dios y de su verdad hace que todas las cosas ocupen su lugar adecuado, ¿no? Nuestra posición de personas salvadas, reconciliadas, nos permite sobrellevar las pruebas, las aflicciones. Tenemos esperanza aún en medio de eso, sabiendo que si Dios permitió alguna aflicción o algún problema en nuestras vidas, todo nos va a ayudar a bien. Sabiendo que nada que nos ocurra nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo. Ni aún la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ninguna cosa creada. Al saber esta posición, los creyentes, como dice el salmista, ¿no? Podemos deleitarnos en Dios, podemos deleitarnos en su palabra, podemos deleitarnos en la vida, podemos disfrutar la vida. Podemos verdaderamente disfrutar la vida presente y estamos preparados para los tiempos difíciles y nos estamos preparando para la vida eterna. Nuestro deleite actual en Dios es solamente un anticipo de la felicidad eterna que nos espera en el cielo. Al ser reconciliados con Dios por medio de Cristo, nos hace estar bien, ¿sí? Y nos hace sentirnos bien también. Y nos hace también vivir bien. ¿Lo repetimos? Estar en Cristo nos hace estar bien. Estamos en el lugar adecuado. Por lo tanto, si estamos en el lugar adecuado, nos sentimos bien. ¿Sí? Y si estamos bien y nos sentimos bien, también somos capaces de vivir bien, vivir adecuadamente, ¿no? Si estamos fuera de este esquema, que preparen el manicomio, ¿no? Esta es la realidad. Mucha gente se ofende y pudiéramos ofender, no lo decimos con el afán de ofender. La palabra de Dios nos dice la verdad. Cuando esta verdad llegó a nuestras vidas, nos ocurrió como aquellos discípulos que caminaban en el camino a Emaús y se les apareció Cristo resucitado, ¿no? Cuando estas palabras son dichas a nosotros que estábamos perdidos en el mundo, fue como si entrara un fuego en nuestras almas, nos calentó interiormente, nos consoló, nos atrajo y sentíamos que esa verdad era para nosotros y efectivamente lo fue y fuimos abrazados y reconciliados con Cristo. Y así llegamos a esta postura. Estamos bien, nos sentimos bien. Y la vida de obediencia que vivimos ahora en el Evangelio, ¿sí? Estamos viviendo bien. Estamos acomodados, estamos en nuestra posición. Ninguna cosa nos perturba, ninguna cosa nos molesta. Entonces, en las promesas de Dios encontramos vivificación, sustento físico, sustento espiritual,
fortaleza para el diario vivir. Nos hace estar animados y cuando estamos tristes o decaídos, nos reanima. Para el inconverso, al haberse olvidado de Dios, toda su vida se convierte en una tragedia y desdicha. Esta es la vida de una persona que vive fuera del modelo que Dios establece. Una vida de tragedia y de desdicha que se empeorará con la tragedia eterna de la reprobación divina. Se empeorará, no mejorará nunca, empeorará. Se convertirá en una tragedia eterna, en un sufrimiento eterno. No solamente fracasa en la vida presente, pero se convierte en un sufrimiento eterno. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos de estas cosas, siempre les decimos: hijo, vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados, endereza el camino, marcha por la senda de la obediencia, si no será desastroso para ti, será desastroso para toda tu vida, te conviertes en un germen de peligro, en un virus de destrucción. Y serás rechazado y aborrecido eternamente por Dios. ¿Quién quiere eso para sus hijos? ¿Quién quiere eso para alguien? Nadie. Entonces, en el versículo 94, el salmista sigue diciendo: ahora tuyo soy yo. O sea, era un creyente, reconoce que es una criatura de Dios. Y encuentra en ello, encuentra en ello razón para pedir, como soy tuyo, como te pertenezco, como soy tu hijo, entonces te pido que por favor no me guardes, me cuides. Y esto es algo muy edificante, ¿no? Cada creyente pertenecemos a Dios por creación, ¿no? Pertenecemos a Dios por elección. Pertenecemos a Él porque Él nos ha llamado con llamamiento santo. Nosotros no nos llamamos solos al camino del Evangelio. Pertenecemos a Él porque fuimos comprados a precio de sangre por Cristo en la cruz. Fuimos adoptados en su familia cuando creímos. Hemos sido adoptados, no pertenecíamos. Pero Dios nos adoptó en su preciosa familia para siempre. Somos sus hijos. Por lo tanto, también nosotros podemos decir: sálvame, guárdame, porque tú me buscaste. Socórreme porque tú me compraste. Socórreme porque soy tuyo, te pertenezco. Soy tu hijo adoptivo, sí. Tengo otros apellidos, pero soy tu hijo adoptivo. Me has salvado para siempre. Es algo maravilloso, ¿no? Dice Isaías 49:15, cuando pensamos en estas cosas, somos adoptados por Dios para la vida eterna. Y dice ahí el salmista, nos dice, con dificultad, el profeta, con dificultad una mamá tendrá un hijo y lo abandonará. Eso es muy difícil que suceda. Pero con todo, dice en el versículo 15, ¿olvidarás la mujer de lo que parió? O sea, lo más normal es que no da a luz la mujer y deja el hijo y se va ahí y deja tirado el producto. Eso normalmente no sucede, ¿verdad? Es muy difícil que eso suceda. Por experiencia sabemos que entra un gozo y un entrañable afecto que se descarga sobre la criatura que ha sido nacida. Y Dios dice, bueno, con todo, dice Dios, pudiera ser que alguna mujer abandonara, ¿no? Existe la posibilidad de que eso suceda. ¿Se olvidará la mujer de lo que parió? Bueno, de todas maneras, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, bueno, dice, aunque ella llegara a olvidarse, ¿qué dice? Yo no me olvidaré de ti. Entonces, cuando decimos, soy tuyo, tú me salvaste, tú me redimiste, soy un hijo adoptado por ti, ¿sí? Significa que nunca nos abandonará Dios. Significa que siempre nos socorrerá. Su palabra nos asegura, nos promete estas cosas, ¿no?
También nos dice que la palabra, versículo 95, en tercer lugar, la palabra se constituye en esperanza ante la oposición o la persecución de los enemigos. Los impíos me han aguardado están acechando, ¿no? Para destruirme. Mas yo continuaré, yo entenderé o yo me refugiaré en tus mandamientos. ¿Sí? Sabemos, hermanos, que esto es romántico también, por un momento idealista. ¿Por qué? Porque no es el único versículo. Porque sabemos que muchos creyentes han sido muertos en la persecución. ¿Sí? Esto es una realidad. Pero también encontramos otros que han sido así guardados, como Daniel en el foso de los leones, ¿no? Como Mardoqueo, que fue el plan de aquel malvado capitán Amán, ¿no? Que quiso destruir a Mardoqueo porque odiaba a los judíos. Y terminó colgado en la propia horca que construyó para matar a Mardoqueo. O sea, muchos creyentes en la historia han muerto bajo persecución, otros creyentes han sido guardados milagrosamente, ¿no? ¿Cuál será el destino de nosotros? Cualquiera que sea este destino lo sabemos, ¿no? Ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios. No, es que el hermano nos aseguró que yo nunca iba a sufrir. Y si usted sufre, y si usted es atorado en un problema que no esperamos, y si de repente le cae una enfermedad terrible y peor que la de Job, o un poquito menor, sería terrible, ¿no? Entonces, no debemos tener una expectativa falsa. Dios es soberano y Dios hará con nosotros como le plazca. Podrá usarnos para morir o podrá usarnos para rescatarnos milagrosamente. Él va a hacer lo que Él quiera con nosotros. Tiene el derecho, le pertenecemos. Nosotros debemos estar conformes, ¿no? Lo que sí es que cualquiera de los destinos que atravesaremos, estamos firmes acerca de nuestro destino eterno, ¿no? Pudiéramos ser dejados para morir o pudiéramos ser rescatados, pero nada nos apartará del amor de Dios. Y el salmista termina en el versículo 92 diciendo, yo he visto perfección, a toda perfección he visto fin. O sea, el salmista está hablando de la perfección que existe en la creación. Cuando uno se pone a leer libros sobre el ser humano, cómo funciona, cada célula, cómo funciona, cómo se reproduce, cómo se multiplica, cómo hay mucho tipo de células y todas siguen su proyecto, su plan, su diseño. Es algo maravilloso. Es asombroso lo que sucede, ¿no? Pero la perfección de Dios termina ahí cuando de repente se descompone un poco el sistema y termina. ¿Y qué pasa? A los 80 años dice que los más fuertes moriremos a los 80 años, ¿no? Algunos durarán más. Entonces, he visto, los árboles son hermosos, pero luego se secan. Los árboles frutales de cada una de los frutos de los que nos alimentamos es increíble, ¿no? Las semillas parecen iguales y las echas ahí, produce un mango, el otro produce una papaya, el otro produce X, ¿no? Y todo tiene sabor. Es una maravilla, es una perfección y tenemos las papilas gustativas capaces de discernir esos sabores y de entenderlos y nuestra mente está conectada y nuestro organismo dice, ay, que me traigan un jugo de naranja, ¿no? Que me traigan, se le antojó el mole, ¿verdad? Dice, unas enchiladas de mole y las papilas gustativas se encienden, ¿no? Y algunos de ustedes ya están empezando a escurrir, Está diseñado para disfrutar, ¿no? La belleza creada, tenemos unos ojos que pueden percibir esa belleza. Tenemos una nariz y un sentido del gusto para poder disfrutar todas estas cosas. Es maravilloso. Sin embargo, cuando viene la muerte se acaba todo eso, ¿no? La perfección que vemos termina. Pero el salmista va más allá y dice,
Sin embargo, cuando veo tus mandamientos que han estado aquí de generación en generación, cuando veo que eres tú el que ha creado, el que eres la causa primera, cuando veo que tú nos has dado tu palabra, tu verdad, has enviado a tu propio Hijo a dar testimonio de esta verdad en medio de nosotros, veo una maravilla que no he visto aquí en la tierra. Veo tu gloria, percibo la eternidad, percibo y sospecho con elementos contundentes que la vida sigue y permanece para siempre. Y tu ley, tan preciosa como es, me lo hace saber, ¿no? Tu ley permanece para siempre, tus promesas que me hablan que podemos estar en el cielo y estaremos disfrutando con Dios son seguras. Entonces toda la perfección de aquí queda limitada y queda apabullada y aplastada por la grandeza de las promesas de Dios en cuanto a la vida eterna, en la persona y en la obra de Cristo, ¿no? En contraste con la perfección de la palabra, toda perfección en la creación tiene o tendrá su fin, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Lógicamente, siendo sus mandamientos una expresión práctica del amor. Entonces, ¿qué es lo que viene más adelante? Un mundo de amor. Los mandamientos son una expresión práctica del amor, ¿no? Hay personas que se siguen preguntando, ¿irá a haber ley, irá a haber mandamientos en el cielo? Si es un mundo de amor y los mandamientos son la expresión práctica del amor, ¿qué podemos contestar? Que sí. El cielo es un mundo de amor. Los mandamientos son eternos, son para siempre. El punto aquí crucial, ¿no? La diferencia con la actualidad es que ahora no estamos capacitados al 100% para vivir en ellos y para disfrutar en ellos. Pero la expresión perfecta de la ley es el mundo de amor. Nosotros no podemos llegar a ese modelo a menos que seamos salvados y a menos que seamos glorificados y transformados en nuestra alma y en nuestro cuerpo para obedecer y vivir en ese mundo de amor. Es algo maravilloso, ¿no? La ley nos enseña la perfección que hay en la ley, nos está diciendo como en una sombra, como en un susurro, esta ley tú la podrás guardar perfectamente en el cielo, te voy a transformar de tal manera que seas capaz de obedecer cada mandamiento, cada precepto desde el fondo de tu alma, desde el fondo de tu corazón. Esta perfección de la ley te susurra al oído que tú serás glorificado, que tú serás capaz de obedecer este mandamiento y de expresar el amor como lo expresó Cristo aquí en medio de nosotros. Entonces cuando miramos las cosas así decimos, sí, sigue el procedimiento. Le duele un poco, le ha dolido la vida cristiana, así un poquito, pero no mucho, sigue seccionando, sigue quitando los tumores de soberbia, los tumores del egoísmo, sigue obrando, ¿no? Es que esto implica un martillazo, que venga el martillazo. ¿Me explico? Va a haber dolor. La ley entonces ahora nos muestra la perfección divina y nos bosqueja, como la creación, ¿no? Nos bosqueja y nos anuncia y corrobora la verdad de Dios en el cielo. También la ley nos bosqueja la perfección a la cual los hijos de Dios hemos de ser llevados, ¿no? Es algo maravilloso. Vamos a apurarnos para terminar con unos comentarios. En primer lugar, recapitulando, ¿no? Ya podemos percatarnos que la idea humanista del superhombre, o sea, el hombre independizado de Dios quiere llegar al superhombre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que este cuate tenga un corazón que dure para siempre, ¿no? Necesitamos que tenga un cerebro que no se atrofie. Y el hombre ya está pensando, ¿no? ¿Cómo
poder postergar y prolongar su vida sin Dios. La idea humanista del superhombre es una ficción, es una mentira del diablo, es una fantasía que ha edificado sobre la arena, ya que solo la palabra y la verdad de Dios permanecen para siempre. Este proyecto no será culminado, no tendrá éxito. Antes el Señor vendrá. ¿Sí? Quizás al rato empecemos a ver, no, esta persona ya le fue modificado, ya le fue cambiado el riñón, ya no sirve, pero le pusimos un riñón fabricado aquí con la tecnología y a sus pulmones ya se los acabó de tanto fumarola. Entonces aquí le tenemos unos pulmones nuevos para que siga viviendo, ¿no? El corazón, los pulmones, el hígado ya lo tiene atrofiado con tantas... Se hizo cirrótico y ya se le echó a perder, entonces te encargo un hígado, por favor, ¿no? Entonces ya lo va a poder pedir por internet y a lo mejor hasta se lo va a poder cambiar usted solo, ¿no? Y sale, no sé de qué lado está el hígado, creo que es de este lado, pero a ver si no se lo pone chueco, ¿no? Entonces, y con tal de que el hombre quiere vivir y vivir y vivir, pero no dice me voy a volver a Dios, quiere vivir ¿cómo? Sin Dios, es una ficción, una fantasía. La verdad proclamada desde la creación es que somos criaturas. Toda la desgracia del hombre consistió en desobedecer y apartarse de la verdad de Dios. Desde el jardín del Edén. Esa es la desgracia del hombre. Algunos dicen que yo soy muy desgraciado porque yo quería ser basquetbolista y apenas mido 1.60 y yo hubiera medido 2 metros, ¿no? Entonces, para ser basquetbolista. Es que yo nací, estoy medio gordito, chaparro. Yo hubiera querido tener los ojos verdes o azules o cosas así. Y está mortificada la persona. No, hermano, la verdadera tragedia del ser humano no es de qué color tienen los ojos o de cuánto mide o cuánto pesa. La verdadera tragedia del ser humano es vivir fuera de los mandamientos de Dios y de la obediencia de Dios. Desobedecerle. Ya está la historia corroborada. El hombre queriendo ser sabio y apartarse de Dios y sentirse el dueño del mundo, se hizo necio y rebelde. Por lo tanto, no parte del arrepentimiento verdadero implicará reconocer que el pecado reconocer el pecado de apartarnos de Dios y volvernos al teocentrismo, ¿no? A que Dios dirija y gobierne nuestra vida. Debemos venir y reconciliarnos con Dios a través de la alternativa que Él ha dado, a través de Cristo, sometiéndonos a su eterna e inmutable palabra. Dejando la ficción, dejando la fantasía, la mentira del humanismo y volviéndonos a la verdad del Dios eterno. Ya las personas hoy te quieren humillar y te quieren decir, entonces tú también eres de esos, de los hermanos que creen que Dios existe. Y la persona como que se arruga, ¿no? Porque están todos ahí en la oficina encima de él a ver qué va a responder, ¿no? Todos los doctores ahí en la sala de operación. Entonces, ¿ustedes creen en Dios? Sí, yo creo en Dios. Se suspende la operación para ver cómo está este cuate aquí ayudándome si yo soy ateo, ¿no? Estamos metiendo un riñón nuevo y sale con que es un creyente en Dios. Se suspende la operación ahí, ¿no? Entonces, hermanos, es una ficción, una fantasía. El hombre no es Dios, el hombre es una criatura. Y su felicidad será encontrada cuando se vuelva y se ponga en esa posición y se reconcilie con Dios a través de Cristo. De lo contrario, vuelvo a decirlo, la palabra de Dios es firme, hermanos. ¿Sí? Para siempre permanece. Permanecen las promesas de bienaventuranza, sí, para siempre, pero también permanecen las amenazas de ruina eterna. También son firmes, también serán cumplidas, también serán hechas. Entonces, la alternativa para nosotros es volvernos hacia Cristo. Esa es la alternativa. Dios no va a cambiar. Él es inmutable, Él es infalible. Ahora, en segundo lugar, el salmista nos invita
a mirar esa maquinaria que llamamos nuestro mundo y que está funcionando constantemente, inalterablemente. ¿Sí? Nos invita a que miremos esa maquinaria como una prueba y argumento de la confiabilidad, de la verdad y las promesas de Dios. O sea, cada que miremos la creación, miremoslo como esta perfección que continúa día tras día y esta maquinaria que continúa funcionando, me indica, ¿no?, que las promesas de Dios en las cuales yo he creído son seguras, son verdaderas, me afirman en mi fe en Cristo, me afirman en mi fe en la palabra. La marcha imperturbable de las ordenanzas de la creación son una muestra y garantía de la confiabilidad, de la verdad y las promesas de Dios. En tercer lugar, a la luz de la verdad fiel e inmutable de Dios, el ateísmo aparece en su insensatez y en su abismal soledad. Este es el punto, ¿no? El ateísmo es una insensatez y es la soledad total, ¿no? Para siempre. Un ateo consistente ni siquiera está seguro si habrá otro día, puesto que no hay nadie que asegure, ¿no?, que las leyes y las normas sigan funcionando. Pudiera ser que mañana no amanezca. La maquinaria llamada mundo podría detenerse por falta de poder o impulso que le sustente. Si no hay nadie que la empuje, si no es el poder de Dios. El poder de Dios dice: por tu poder es sustentada la creación. Pero como el ateo no cree en Dios, entonces en cualquier momento pudiera apagarse el sol. O en cualquier momento se podría contaminar todo el agua del mar, ¿no? Es una tragedia. El ateo debe preguntarse, amigo ateo, si es que hay alguien escuchando o escuchará. Hay que preguntarle, ¿no? ¿Para qué vives? ¿Para qué un ateo se portaría bien si no existe el juicio, ni la verdad de Dios, ni los valores, ni existe siquiera la definición de pecado, ¿no? ¿Para qué te portas bien? Según tú, tu vida no es superior ni más valiosa que la de un depredador o la de una serpiente. Eres igual. Al negar a Dios y su palabra, el ateo se ha rebajado a sí mismo a la calidad de un animal racional. Es un animal, no hay Dios, entonces eres un animal. Claro, es un animal racional, superior a todos los animales normalmente, y sabemos que todos los animales son ¿qué? Irracionales. Pero en este caso el ateo se rebaja a sí mismo a la calidad de un animal, pero un animal racional. Un animal pensante, ¿no? Ese animal pensante que probablemente el ateo piensa que es, su propia conciencia le juzga y le da testimonio cuando hace bien o cuando hace mal. Y esta es la verdad que Dios usará. Tú mismo en tu conciencia, animalito, perdón por la expresión, tú mismo entendías que Dios estaba allí presente, ¿verdad? Es lo que el argumento de Pablo. De toda la creación, solo los hombres han dejado de perseverar en el diseño de servicio en el que Dios los creó. Toda la creación sigue, toda la creación marcha conforme al diseño. Los únicos que se han salido del carril han sido los seres humanos. Claro, el diablo y sus ángeles hicieron lo mismo, ¿no? Entonces, han dejado de seguir el diseño con el que Dios les hizo, ¿no? Mucho más, ¿no? El ateo, mucho más que cualquier hombre caído. El ateo no solo se ha desviado, sino que ha enloquecido negando la realidad que los animales irracionales reconocen y que también los demonios reconocen. El ateo, ¿no?, en su pensamiento, no solo se ha desviado como cualquier hombre caído, que así éramos, sino que ha enloquecido negando la realidad que los animales irracionales reconocen.
la ira de Dios será más contundente contigo, ateo, porque hasta los animales irracionales reconocen lo que tú te niegas a ver, que Dios está ahí. Pide ayuda a Dios para que te vuelvas de la locura a la razón, ¿no? Si usted quiere pensarlo, ¿no? Se lo comento como ilustrativo, ¿no? Dios convierte a los ateos. Aquí está uno de ellos predicando frente a usted. Dios salva a los ateos y Dios perdona a los ateos. Pide ayuda a Dios. El Dios que se declara creador, autor y causa primera de este mundo, también ha hablado del camino de reconciliación que el hombre caído y el ateo pueden tomar. El camino de reconciliación es a través de la cruz de Cristo, creyendo y confiando en Él, dándole la espalda a tu forma de vida y volviéndote a Dios, por si quizás Dios tenga misericordia de ti. En cuarto lugar, como ya adelanté, ¿no? La misma firmeza de la palabra en sus declaraciones y sus promesas de bienaventuranza, la misma firmeza de considerarse respecto a las declaraciones acerca de la condenación y el sufrimiento eterno de aquellos que no se arrepienten. Hemos afirmado que la Biblia es la palabra verdadera, la verdad inamovible de Dios, y que es un lugar seguro donde el creyente puede recargarse y apoyarse porque nunca fallará. Y esa parte nos gusta, ¿no? Puedo recargar mi fe y confianza y eso es bueno para mí, pero también las amenazas que la Biblia contiene son seguras y verdaderas y sucederán. También, en quinto lugar, somos llamados a imitar lo que conocemos, ¿no? En Hechos 17:11 como el espíritu bereano, ¿no? Si esta es la verdad, si esta es la palabra de Dios, somos llamados, por lo tanto, a no descuidar el escudriñamiento de la palabra que nutre y fortalece nuestra fe. En sexto lugar, hermanos, recordemos que toda la Biblia es la palabra de Dios. Y aunque fue entregada a nosotros a través de hombres, estos hombres escribieron lo que Dios les dijo, lo que Dios mismo les señaló. El Nuevo Testamento nos dice que los hombres que escribieron la Escritura fueron testigos de primera mano, que escribieron lo que vieron, lo que oyeron, lo que palparon tocante al verbo de vida. Igualmente, una gran nube de testigos señala la veracidad de la fe. Una gran nube de testigos señala la autenticidad de la muerte y resurrección de Cristo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15 y en Hebreos 11, ¿no? Por lo que, habiendo todo ese testimonio, la mejor alternativa para cualquier hombre caído es venir y reconciliarte con Dios. Porque su palabra y amenaza de condenación están ahí, no van a fallar. Es urgente que te vuelvas a Dios y te reconcilies con Dios, ¿no? No importa si eres niño, no importa si eres joven. Es urgente que te reconcilies con Dios, ¿no? Agradezcamos en séptimo lugar a Dios por ese testimonio de la palabra, que ha sido el fundamento firme y eterno para los seres humanos. Esta palabra nos vuelve a decir y a gritar que no estamos solos, que Dios ha hablado, que nos habla a través de su creación, nos habla a través de su revelación escrita, que nos ha hablado a través del testimonio, la persona, la obra, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Tenemos testimonio, no estamos solos y Dios ha hablado y Dios no se ha quedado callado, ¿no? No hay pretextos. Ahora terminamos comentando, ¿no? Que el engaño de Satanás ha conducido a los hombres a abandonar esta verdad
para proclamarse, ¿no? Dioses con D minúscula, capaces de ser autónomos y libres del Dios verdadero, ¿no? Cuando uno tiene este pensamiento, aunque parezca normal, a los ojos de Dios, la persona se ha vuelto, como sabemos, ¿no? Completamente desequilibrada en su pensamiento, ¿no? La alternativa es el arrepentimiento y la fe. Esta es la verdad para el hombre del siglo XXI, ¿no? La verdad que no va a cambiar, la verdad de Dios. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, por tu verdad. Damos las gracias porque a través de ella podemos comprender nuestra condición de pecadores y nuestra gran necesidad de volvernos hacia aquel que tú has enviado para salvar a los pecadores. La necesidad de volvernos hacia tu Hijo Jesucristo. Rogamos que tu palabra sea prosperada para aquello que la has enviado y damos las gracias, Padre, por el testimonio continuo, constante de la creación que nos recuerda que las promesas que tú has dado de salvación y las amenazas de condenación son genuinas, son verdaderas. Y gracias, Padre, porque ciertamente así ha sido la vida de todos tus hijos. Atravesando por aflicciones y pruebas, también podemos declarar juntamente con el salmista que ha sido nuestro deleite caminar contigo y que si no hubiera sido por tus promesas y tu palabra y tu salvación, entonces hubiéramos perecido, Señor. Gracias, Padre, por reconciliarnos por medio de tu Hijo Jesucristo y por darnos la firmeza de tu verdad que permanece para siempre. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.